Pero qué tal, muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 23 de enero, lunes de 2023. Vamos a ver qué avances tenemos a puntito ya de anochecer en la capital del fútbol. Bueno, llevo un buen rato, es más, llevo desde las 3 de la tarde aquí esperando a que suban la 10ª cercha, pero de momento parece que hay problemas, parece que hay mucho aire, porque es verdad que aquí en el suelo pues aparentemente no hay mucho aire. Pero ya sabéis que arriba se manifiesta muchísimo más, intensamente, así que de momento parece que no dan el visto bueno para que en el día de hoy se suba la 10ª cercha. Y vemos las 6 en el parking norte y las otras 3 esperando la llegada de la 4ª, y sería en total la 10ª aquí al parking sur. De momento ahí vemos las grúas en posición de izado, por ahí continúan. De momento, bueno, mientras que grabo el vídeo, a ver si por un casual suben las cerchas, en este caso la cercha número 10. Venga, vamos a aprovechar a ver las novedades. Aquí tenemos los palcos, esos antiguos palcos rectangulares, donde podemos ver que ya están colocando esas lonas protectoras, esas lonas de diseño para los días de partido, y ya las tenemos mayoritariamente todas colocadas en el fondo norte, lateral oeste, y vamos a fijarnos ahora también en el fondo sur. Tenemos novedades, así que no te vayas, quédate conmigo, como decía Pastora Soler, y vamos a ver todo lo que estamos viendo en pantalla. Vamos a ver qué novedades tenemos en el día de hoy. De momento los palcos rectangulares totalmente tapados. Vámonos a la parte superior del lateral oeste. Creo que no voy a seguir ningún orden, pero aquí podemos ver cómo han ido habilitando, cómo han ido terminando ya esa parte superior del lateral oeste. Imágenes de última hora, ya son las 6:15 de la tarde. Es verdad que anochece más tarde, pero últimas imágenes del día, últimas novedades. Aquí vemos como prácticamente dentro de 3 días, 2-3 días, veremos ya todo esto de aquí, qué es lo que se habilita, qué es lo que no se habilita. Ahí podemos ver cómo han ido construyendo esos muros, esos tabiques, para seguir dando forma a esa parte superior del lateral oeste. Lo que veo es que no han avanzado mucho en la instalación de esa parte del techo del Skybar, ahí en el lateral oeste. Podemos ver que es verdad que ha crecido, pero creo que en el día de hoy no hay ninguna novedad al respecto en toda esa zona. Seguimos viendo la misma evolución, el mismo progreso de instalación en esa zona. Aprovechando también, vamos a ver, mirad cómo han colocado los pasamanos también en este nuevo vomitorio que han colocado en la parte central del lateral oeste. Podemos ver ahí en el medio esos pasamanos para que la gente pueda acceder, pueda apoyarse, sobre todo gente ya de avanzada edad o gente, pues bueno, de movilidad un poco reducida. Vemos ya los pasamanos a los lados, a los laterales podemos ver ya esos refuerzos metálicos que vimos cómo colocaban, creo que fue la semana pasada. Así está ese nuevo vomitorio, ese nuevo acceso en el lateral oeste. Se viene la noche, se avecina la noche is coming aquí al Santiago Bernabéu. De momento no vemos que esté subiendo. Vamos ahora al lateral este, pero antes vamos a ver qué está pasando en el fondo sur. Poco a poco siguen colocando más cosillas, en este caso aquí en la visera sur se irán colocando más capas. De momento tienen que seguir colocando esos raíles para colocar el aislante, esa lana de roca, donde luego colocarán ya la segunda capa y posteriormente la tercera y última. De momento, pues bueno, ahora ya se ha ido prácticamente el sol, no podemos ver qué contraste hay de evolución, de instalación de esos raíles como tenemos ahí en esa esquina. Podemos ver claramente cómo están colocados esos raíles para posteriormente colocar ese aislante. Aquí podemos ver cómo han ido colocando ya esos televisores en estos nuevos palcos VIP. En la parte del fondo sur podemos ver con este precioso barrido cómo van colocando ya, ultimando estos palcos VIP para de nuevo la llegada del fútbol aquí al Santiago Bernabéu. Mirad cómo ya se está yendo el sol, apenas quedan pocos rayos de luz y estamos viendo ya cómo cae la noche aquí en el Santiago Bernabéu. Qué belleza, a ver si vemos totalmente anochecido todo esto, que vais a flipar in the night de cómo queda el Santiago Bernabéu. Ojo, que tenemos actividad, petos naranjas en la parte superior, viendo que esté todo guay. Será pues una visita
es que se ve fatal. De noche se ve fatal con este dispositivo. De día se ve de lujo, pero por la noche fatal. Ahí vemos cómo están, pues me imagino que si será una empresa o alguna ruta guiada, pues le estarán explicando de cómo va todo, cómo está funcionando y cómo funcionará todo. Podemos ver en el fondo norte, podemos ver en el fondo norte cómo ya están todos los asientos prácticamente colocados de los palcos VIP, esos nuevos palcos VIP que se van a habilitar para el partido contra el Atlético de Madrid. Siempre se ha dicho contra la Real Sociedad, que era el partido más próximo y más reciente, pero al final es el Atlético de Madrid, ese partido de eliminatoria de la Copa del Rey, ese torneo del CAO que va a jugar aquí el jueves contra el Real Madrid. Venga, que me cierran el tour, tengo que cerrar cuanto antes el vídeo. De momento, ojo, porque veo que hay un trabajador ahí escondido. ¿Es posible que la hice? Es posible que la hice, hay un trabajador ahí escondido. Ojo, ojo, porque hasta el final vamos real. Bueno, de momento, vamos a ver todo lo que está pasando en el lateral este. Siguen habilitando esa nueva zona de prensa. Miramos todavía que está todo en construcción, en remodelación. Podemos ver esos tabiques totalmente enfoscados y cómo siguen a estas horas. Y entre mañana y pasado será un día clave para saber cómo ha quedado toda esa zona de ahí antes de que vuelva el balón a rodar. Por cierto, que alguien está fumando. Aparte de que alguien está fumando, mirad, ¿qué es eso? Están ofreciendo imágenes del antiguo Bernabéu en la antigua zona de prensa. ¿Pero qué están haciendo? Es decir, todavía tenemos televisiones totalmente encendidas en la antigua zona de prensa. Ahí podemos ver el antiguo Bernabéu, cómo están ahora mismo proyectándolo en esas zonas de prensa. Qué raro, ¿no? Esta zona de aquí. A ver si están haciendo pruebas, porque no está todavía preparada toda la zona de arriba. Y de momento van a seguir dejando todo esto operativo. De momento aquí lo tenemos. Están haciendo ahora mismo pruebas, están encendiendo los televisores de la antigua zona de prensa. Vamos a aprovechar la imagen, a ver por qué están sacando mucho polvo en esta zona. Es que están con una radial. Wow. Me imagino que serán esas líneas, esas puntas de dilatación. Las están haciendo en el primer anfiteatro del lateral este. Vamos a ver, porque llevamos toda la tarde aquí, ya ha pasado Edu de Fanáticos Real Madrid, y estábamos viendo cómo se colocaban los arneses de seguridad. Y es que van a subir aquí, creo que con la ayuda de la grúa torre. Y llevan toda la tarde, ojo, ojo, porque están subiendo. Por fin están subiendo. Por fin, llevan toda la tarde aquí, como yo. Pasmarote total. Yo aquí sentado, ellos ahí de pie, obviamente. Pero ahora mismo están subiendo, Ojo, 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 ¿dónde van a subir con este andamio? Porque me imagino que subirán para trabajar en la cercha de rodadura número 2, la que tenemos aquí justo encima de nosotros, en el lateral este. No llevan herramientas, no llevan ningún equipo, no llevan nada. Es verdad que en esa plataforma había ladrillos, imagino que será para contrarrestar el peso, pero no veo material, no veo ningún tipo de herramienta en ese andamio portátil que está elevándose ahora mismo hacia el cielo del Bernabéu. Vamos a quitar el zoom para que lo veáis. Estaba el andamio en esta zona de aquí, además que las cuerdas nos están indicando dónde estaba. Y mirad cómo está ahora mismo volando, como Mary Poppins, en la parte de justamente enfrente de la grada abatible. Por cierto, antes de seguir, lleva toda la tarde también este nuevo material para el hipogeo. No sé si son grupos hidráulicos, como vimos aquí, parecen como lavadoras. Algún tipo de material de presión que han colocado aquí en la rampa del fondo sur. Podemos ver ahí. Este material ya lo vimos, sistema de refrigeración, puede ser. Ya lo vimos hace tiempo, cómo llegaba aquí al Santiago Bernabéu, y además hace bastantes meses. Y parece que esos materiales, esa maquinaria, ese material, lo van a depositar al interior del hipogeo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están como recogiendo cable. Están recogiendo cable. Ese cable serán las cuerdas que les ayudan a subir. Por cierto, voy a marearos, pero es que voy recordando a trompicones. Podemos ver que han colocado ya los diferentes dispositivos de prensa
también en la nueva zona de prensa. Podemos ver que también han colocado vallas para delimitar, para que el público no pase, para el aficionado que no pase, no penetre en esa zona. Y vemos ahí a duras penas, ya con la poca luz que hay, podemos ver que han colocado ya los dispositivos respectivos para los periodistas y toda esa zona de prensa. ¡Qué belleza, tío! ¡Qué belleza! Cómo está quedando el Bernabéu, ¿eh? Por la noche es increíble. ¡Qué bonito que es, tío! Por lo menos hay que dar esos likes, ¿no? Que me he quedado aquí toda la maldita tarde para ver si suben la 10ª cercha y aquí estoy, esperando a ver si suben hasta que me digan: oye tú, vete de aquí, que ya tenemos que cerrar el tour. De momento no aparece por la parte de la visera norte. Por cierto, antes de seguir con el vídeo, voy a deciros que ya han sido mayoritariamente colocados los Toy Toy donde estaban anteriormente. En toda la zona de tribuna, toda esa zona de grada baja del lateral oeste. Vamos a hacer un barrio de izquierda a derecha para que los veáis. Podemos ver que ya están totalmente colocados de nuevo para los partidos. Ya sabéis que los últimos partidos también veíamos los Toy Toy porque no estaban totalmente habilitados todos los baños, todos los VC de toda esa zona. Por cierto, el andamio sube, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. ¿Os imagináis que suben la cercha número 10 hoy a última hora, ya con el sol totalmente en el suelo? Bueno, pues últimas imágenes del interior del Santiago Bernabéu, hoy 23 de enero de 2023. Voy abandonando ya la sala, voy abandonando ya el interior porque van a cerrar el Tour Bernabéu. De momento el andamio movible sigue alzándose hacia la parte de la cercha de rodadura número 2 y de momento pues la cercha no aparece por allí. Me da a mí que la suben mañana a primera hora. Es que vamos a hacer un zoom para que lo veáis. Es que se ha levantado un viento. Se ha levantado un viento, ¿ves? Estáis viendo ahí diferentes plásticos, ¿no? Estáis viendo cómo se mueven. Vamos a quitar también el zoom para que lo veáis aquí. Cómo se están moviendo ahora mismo los plásticos, las redes anticaída. Es que se ha levantado un viento a última hora, que es posible que haya sido eso el causante del que no suban la 10ª cercha hacia la parte de la cubierta. Así que nada, abandono, dejo el vídeo aquí. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado, deja el like, suscríbete al canal y nos vemos mañana en otro trepidante vídeo aquí de la remodelación del Santiago Bernabéu. Nos vemos pronto. Chao, chao, pescado.